Y muchas veces, tal vez nosotros nos vemos en ese espejo y hay cosas que nosotros hemos creído de nosotros mismos por muchos años que nos están definiendo. Y muchas veces no nos gusta la persona que nosotros vemos en ese espejo. ¿Por qué? Porque no nos vemos por lo que está afuera, sino nos estamos viendo por lo que está dentro de nosotros mismos. Y sabemos que esas cosas nos están haciendo mucho daño. Muchos de nosotros tenemos una imagen falsa de nosotros mismos que nos fue puesto por algo, por alguna situación o por alguna circunstancia que vivimos. Y nos pasamos nosotros viendo, como leímos en este pasaje, en espejos todo el tiempo. Y estamos aquí ahora sentados, pero ya tenemos una imagen de nosotros mismos. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, en realidad, ¿nos vemos en ese espejo de la manera que nosotros creemos que somos? ¿O estamos ya aprendiendo a vernos como Dios nos ve? Porque eso va a marcar la forma en que nosotros podamos vernos en ese espejo. Y es muy probable que muchos de nosotros no nos vemos así, porque nos vemos por las consecuencias de lo que hemos vivido en el pasado. Y te das cuenta que eso es en lo que te has convertido por la consecuencia de algo que te tocó vivir. Yo no quiero, ayer en la tarde, mientras compartíamos con mi esposa en el seminario de matrimonios que nos tocó venir viernes y sábado, lo compartía parte de mi niñez. Mi niñez no fue una niñez bonita. Yo viví situaciones bien difíciles en mi vida y muchas veces cuando Dios me decía que me quería usar, yo me veía de nuevo en ese espejo a consecuencia de las cosas que yo había vivido. ¿Saben una cosa? Que yo llegué a la iglesia y era un niño bien introvertido porque tenía muchos problemas. En mi casa viví en un hogar donde había mucha violencia doméstica. No me quiero quedar mucho tiempo en esto, pero lo que quiero decirles es, yo era una persona muy introvertida. La primera vez que le di un beso a Patty me puse rojo y salí corriendo. Pero ¿saben una cosa? Tuve que aprender a verme como Dios me veía. Yo recuerdo que el papá de Patty y de Betty era el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia, él muchas veces, nosotros los líderes vemos en hermanos y en hermanas de la congregación un potencial tremendo que ellos mismos no se pueden ver. Y así me sucedía a mí. El pastor de la iglesia me decía, el sábado le toca predicarle a los jóvenes, me dijo, porque usted habla bien. Y yo le decía, el sábado le predico a los jóvenes y no me volví a asomar a la iglesia por 2 o 3 semanas, porque me daba miedo. Tenía pánico el pensar que a mí me tocaba que predicar, porque seguía viéndome de la manera que yo me veía, hasta que Dios empezó a hacer ese trabajo en mi vida. Ahora, yo leo historias, tantas historias en la vida, en la Biblia, de personas, hombres y mujeres que Dios cambió y que Dios transformó. Y si Dios lo hizo con ellos, Dios lo puede hacer con nosotros también. ¿Cuántos lo creen así? Bueno, una de las primeras películas, si no es la primera película que Disney sacó, fue la famosa película de Blancanieves. ¿Se recuerdan que había una reina mala en la película? ¿Cuántos vieron la película de Blancanieves? ¿O a cuántos les contaron la historia de Blancanieves también, verdad? ¿Se recuerdan que había una reina mala que se veía todos los días en el espejo? ¿Y qué era lo que decía cuando se veía en el espejo? ¿Se dan cuenta de dónde saqué el título de la prédica el día de hoy? Espejito, espejito, dime quién es la más bonita del mundo, ¿verdad? Entonces, esta reina se veía así, de esa manera. Y obviamente ustedes conocen la historia, pero muchas veces nosotros andamos así, andamos muchos de nosotros diciendo espejito, espejito. En nuestro trabajo, en Facebook, en las redes sociales, espejito, espejito. Queremos reflejar una imagen que anhelamos tener, pero que sabemos que no es la imagen que somos. Entonces yo quiero hablarles de 3 puntos rápidamente para los que les gusta tomar nota. Y en estos 3 puntos, la forma en que las personas muchas veces se ven reflejados en un espejo. Y número 1 es el espejo del rechazo. ¿Cuál es el número 1? El espejo del rechazo. En otras palabras, yo soy lo que hice. Yo soy la consecuencia de lo que hice, ¿verdad? Y hay organizaciones como Alcohólicos Anónimos que han ayudado a mucha gente a salir del alcohol, pero hay algo que a mí no me gusta. Es que siguen diciéndoles que ellos siguen siendo alcohólicos.
Y yo creo que no es así. Cuando Dios hace una obra en cada uno de nosotros, nosotros dejamos de ser lo que antes éramos y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Cuántos creen que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Entonces, en realidad yo creo que decir lo que eras, en realidad si lo sigues diciendo, se convierte en una mentira, porque Dios tiene el poder para transformarnos y tiene el poder para cambiarnos completamente y dejar atrás completamente nuestro pasado. El trabajo del enemigo no es que el enemigo no se asusta de que levantes tu mano y que conozcas a Jesús. El enemigo se asusta de que tú empieces a descubrir el potencial que tú tienes en Cristo Jesús, porque entonces te vas a poder desatar del pasado y convertirte en una nueva criatura, porque la Biblia dice que las cosas viejas, ¿qué dice?, ya pasaron. Así que si te sigues agarrando por lo que antes hiciste, no vas a poder ver en realidad quién eres en Cristo Jesús, sino vas a seguir siendo la consecuencia de lo que hiciste. Por eso, muchas veces nosotros, cuando educamos o cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos por lo que hicieron, nosotros debemos de marcar la diferencia entre lo que un hijo hizo y lo que un hijo es, ¿verdad? Hablemosles claramente, esto es lo que hiciste y obviamente vas a sufrir las consecuencias de lo que hiciste, pero tú sigues siendo mi hijo amado. Pero tú eres un niño especial, tú eres un niño inteligente. Lo que hiciste no estuvo bien, pero vamos a corregir lo que hiciste, pero lo que tú eres va a marcar la diferencia entre lo que hiciste y lo que tú eres. Y lo que hiciste no va a cambiar lo que tú eres. Número 2, porque así no nos gana el tiempo: el espejo de la presión social. Y esto responde entonces a la pregunta: yo soy lo que ellos dicen que yo soy. Muchos de nosotros en nuestra niñez o en nuestra escuela nos dijeron tal vez que éramos unos inútiles o que éramos unos tontos. ¿A cuántos les pegaban en la escuela? Solo se ríen, ¿verdad? Yo todavía me recuerdo cómo me agarraban de aquí así, mira, y me levantaban y me decían: ponga los dedos así, con la reglita. Pero muchos de nosotros nos marcaron palabras que nos dijeron. A muchos de nosotros nos dijeron que éramos unos tontos, que éramos unos inútiles, que nunca íbamos a poder salir adelante. Y estamos atados muchas veces con esas palabras. Les digo, yo miro hombres y mujeres de Dios con un potencial tremendo y yo le digo: qué potencial más fuerte el que tú tienes. Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Y rápidamente ellos dicen: no, es que yo soy un tonto. A muchos de nosotros nos dijeron que no se nos quedaba nada y que nunca íbamos a aprender. Y vamos a una clase de escuela de equipamiento y nos dan un versículo para aprender, y ¿qué es lo primero que pensamos? Es que a mí no se me quedan los versículos. Y en realidad ni siquiera intentamos, porque pensamos y porque creemos que no se nos quedan, porque estamos atados con esas palabras. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. Tal vez no se te quedaban, pero ahora sí se te van a quedar. Entonces, deja de estar siendo la persona que dijeron que tú antes eras. Yo recuerdo que yo tenía un amigo en la escuela. En mis tiempos, cuando yo estudiaba aquí en Guatemala, no pasaba uno conforme la edad, sino únicamente si aprobaba. Si uno no aprobaba, pues podía tener 15 años y estar en segundo grado. Y ese era el caso de este amigo. Ahora, yo era el más pequeño de mi clase. No sé por qué, porque ahora soy alto, ¿verdad? Pero yo era el más pequeñito de mi clase. Y entonces, siendo el más pequeño de mi clase, todos me querían pegar, ¿verdad? Y todos andaban ahí detrás de mí porque me querían pelear conmigo. Y de repente un día me peleé con otro compañero de la escuela y resultó que le pegué. Fíjense, porque en realidad, ¿sabe por qué fue? Porque yo tenía mucho odio y mucho rencor y enojo dentro de mí, y yo reflejé ese enojo con este compañero y resulté pegándole. Entonces ahora todos los que eran buenos para pelear querían pegarme a mí y querían pelear conmigo. Y yo dije: ¿ahora qué hago? Entonces había un compañero que tenía como 4 o 5 años más que yo y estaba bien grandote. Entonces, pero era el más tonto de la clase. No se le quedaba nada. No voltee a ver a la persona que está a su lado, porque si no lo va a evidenciar. Pero no se le quedaba nada. Y entonces este compañero, vine yo y empecé a llegar. Yo estudiaba por las tardes y empecé a llegar a su casa. Antes de la escuela llegaba y yo lo ayudaba a hacer el deber. Le decía: mira, es de esta manera. Y yo veía que él era inteligente, pero él en su mente se bloqueaba. Empecé a trabajar con eso en él y en realidad empezó a cambiar.
empezó a subir sus grados y empezó a pasar de grados, porque a mí me convenía que no se quedara en el grado atrás, ¿verdad? Porque si no, no iba a tener quien me defendiera, ¿verdad? Entonces yo me puse a enseñarle y pasó conmigo todos los grados. Recuerdo una vez que estábamos jugando fútbol y yo pasé a un compañero, le pasé la pelota, le hice el túnel y yo no sé por qué la gente se enoja cuando les hacen el túnel, ¿verdad? Pero se enojó y cuando de repente yo solo sentí que me jalaron del brazo y con mano abierta me pegó en la cara y yo me quedé así porque me pegó en la parte del oído y yo me quedé así como que ¿qué está pasando? No entendía, pero cuando reaccioné, mi amigo tenía al otro en el suelo y le estaba dando una. Y ya me levanté, yo, ¿quién más quiere? Dije yo así, ¿verdad? Entonces en realidad me di cuenta con este compañero de que él era una persona inteligente, pero él tenía dentro de sí, de él mismo, palabras que le habían dicho sus padres, que le habían dicho sus maestros, que era un tonto, que nunca, ya él había pensado hasta dejar de ir a la escuela. Y eso ha pasado muchas veces con nosotros. Muchos se tratan de comparar con personas que ven en las redes sociales, lo digo, la presión social. Y muchas veces dicen, ¿por qué yo no soy como él o por qué yo no soy como ella? Y muchas veces les afecta eso. El tercer espejo, el espejo de la inferioridad. Les dije que íbamos a avanzar rápido. El espejo de la inferioridad. Por las mismas situaciones que yo había vivido, yo era así, de esa manera. Me sentía muy inferior a los demás. Yo escuchaba esa voz de inferioridad que me decía, no eres nada, no eres suficiente, nunca vas a salir adelante. Pero yo le tengo buenas noticias. Cuando ustedes quieran saber quiénes son, fíjense que ustedes han visto esos cuadros de pinturas de pintores famosos como Picasso, que hacen unos cuadros preciosos, y cuando usted los ve, sean honestos conmigo, ¿no es cierto que a veces ni entendemos qué hay en los cuadros? ¿Es cierto o no es cierto? Pero como nosotros queremos demostrar que sabemos, decimos, wow, qué barbaridad, qué cuadro más precioso lo que hizo. Y muchas veces le miramos como una cara por un lado, pero no es cara, y después vemos que es un pie y ni entendemos absolutamente nada de lo que hay en el cuadro, ¿verdad? Pero decimos, qué bonito, ¿verdad? Y yo no sé por qué llegan a costar tanto dinero esos cuadros, ¿verdad? A veces me dan ganas a mí de agarrar una brocha y salpicarla así en un cuadro y ver si lo vendo. De repente hago dinero yo por ahí también, ¿verdad? Pero miren, si usted va con Picasso y le pregunta qué hay en ese cuadro, él le va a explicar perfectamente qué es lo que hay en ese cuadro. Y lo que yo quiero llegar con esto es, cuando usted quiera saber quién es usted, pregúntele a su creador, porque su creador sabe perfectamente quién es usted. Sabe para qué lo diseñó, sabe por qué está en este mundo y sabe por qué usted va a ser de influencia, y si ya lo es, va a seguir siendo de influencia en la sociedad donde usted está, porque usted no vino únicamente a sumar, a ser una persona más en este mundo, sino usted está en este mundo porque Dios lo ha traído, porque Dios tiene planes para usted y los planes de Él son maravillosos, y Él le dice a usted, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes y son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos pueden creer eso de ustedes? Y eso cambia entonces mi mentalidad. Qué bueno que ahorita le agregué 5 minutos a la plática. Eso cambia mi mentalidad. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta entonces que yo no soy lo que me decían que era, sino yo soy su hijo amado. Yo soy creación de mi Dios. Dios me amó con amor eterno al extremo de enviar a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a mí. Ese es el valor que yo tengo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Por eso cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú tienes que ir creciendo. No te quedes únicamente en el ya levanté mi mano, sino empieza a incluirte, a ser parte de lo que en la iglesia local está pasando. Empieza a ser parte de una iglesia en el hogar. Empieza a meterte a la escuela de equipamiento, para que así, de esa manera, tú empieces a crecer y a seguirte dando el valor que Dios sabe que tú tienes y que tú mereces. Por eso es que estás aquí en esta reunión el día de hoy, porque Dios quiere darte esta palabra. Yo ya no soy la misma persona que era antes. Mi vida ha cambiado. Pero cuando yo le entregué mi vida a Jesús, eso fue solamente el inicio. He ido en ese proceso y yo he ido cambiando. En Santiago capítulo 1 y versículo 23 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es.
pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando yo leo en las escrituras y veo los grandes hombres de Dios, pero estudio y me doy cuenta en realidad que muchos de ellos tenían problema en su identidad por lo que habían vivido, y uno de ellos es Moisés. Moisés tenía problemas serios. Miren, Moisés ya no sabía ni qué onda pasaba con él. Yo no sabía si era egipcio, si era judío, ya no sabía qué estaba pasando, porque al final terminó en un desierto, escuchando la voz de una zarza que le estaba hablando. Y decía: ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que ya me volví loco? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero al escuchar esa voz, tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida para siempre. Desde sentir rechazo desde su niñez, porque tuvieron que tirarlo al río porque lo querían matar. Luego, a los 80 años, tiene este encuentro con esa zarza. Y Dios le habló y Dios le dijo: yo tengo una misión para ti. Así como Dios te está diciendo a ti en esta mañana: yo tengo una misión para ti. Tú tienes algo que hacer en tu vida. Entonces, cuando Dios le habla, miren las respuestas que Moisés le dio a Dios, a ver si no se parecen muchas veces a las excusas que nosotros ponemos cuando Dios quiere usarlos. Lo primero, número uno, que Dios le dijo, que Moisés le respondió a Dios, fue: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Después de todo lo que pasó, ya ni sabía ni quién era. Y miren, vamos a ir a Éxodo capítulo 3 y versículo 11. Dios le habla y le dice: vas a ir, vas a liberar al pueblo de Israel, porque yo te voy a usar para hacerlo. Y Moisés dice: pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz de poder hacerlo. Y Dios le dice: yo estaré contigo, porque no es por lo que tú eres, es por lo que Dios es. Le respondió Dios: y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Y cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, porque Dios no lo enviaba para ver si lo iba a poder hacer, sino sabía que lo iba a hacer, porque no iba a ir en sus propias capacidades, sino en las capacidades de Dios. Le dijo: cuando ya lo hayas hecho, todos ustedes me rendirán culto en esta misma montaña. Porque nos vemos en esos espejos de los cuales les hablé. Muchas veces creemos que Dios no nos puede usar porque nos vemos en nuestro pasado, porque sabemos las cosas que hemos hecho. Pero ¿no se recuerdan que Moisés hasta se convirtió en un asesino? ¿No se recuerdan que Moisés hasta mató a un egipcio? Entonces básicamente él estaba cargando todas esas situaciones en su vida, y en el momento cuando Dios le dijo: yo quiero usarte, le dijo: yo no sé quién soy yo, en realidad quién soy yo para que tú quieras hacerlo. Pero Dios no le respondió diciéndole quién era Moisés, sino le respondió diciéndole quién era Dios. Entonces, por favor, amado hermano, ya no te definas por tus errores, defínete por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque esos eran los hombres que Dios usaba. ¿Cuál era la vida de Pablo antes de ser usado por Dios? ¿No era un angelito? Dice la Biblia que él consentía en la muerte de los cristianos. Entonces básicamente él también era un asesino. Pero Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 10. Dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, y dice claramente: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces repite conmigo: yo soy quien soy por la gracia de Dios. Entonces no es por tus dones, no es por tus habilidades nada más. Lo que tú eres es por la gracia de Dios. La segunda respuesta de Moisés fue esta. Primero le dijo: ¿quién soy yo? La segunda fue: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Capítulo 3, versículos 13 y 14. Pero Moisés insistió: supongamos, le dijo, ¿verdad? O sea, yo todavía no creo de que tú me vas a usar para liberar al pueblo de Israel, pero supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Se da cuenta? Se estaba encontrando con Dios y no se estaba incluyendo.
Le dijo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Saben que una iglesia saludable es una iglesia que crece naturalmente? Ustedes tienen hijos pequeños y ustedes, el trabajo que tienen que hacer para alimentar a sus hijos, para que sus hijos crezcan, es alimentarlos, ¿verdad que sí? Ustedes los alimentan y sus hijos empiezan a crecer automáticamente. Lo mismo sucede con una iglesia saludable crece automáticamente. Pero muchas veces nosotros, los miembros de la congregación, tenemos miedo de compartir de Jesús porque todavía no sabemos si estamos bien seguros quién es el Dios al cual nosotros estamos adorando. Y eso era lo que Moisés le preguntaba: ¿quién eres tú? Entonces, cuando tú sabes que tu Dios es un Dios grande, tú no tienes miedo de compartir de Dios donde quiera que tú estés. Estás en un lugar de trabajo y tienes compañeros que no conocen de Dios, estás ahí porque Dios quiere que compartas con ellos. Pero tú eres tan santo y tan espiritual que dices: Señor, sácame de este lugar porque me estoy contaminando. No, Dios te dice: yo te traje a ti aquí para que tú compartas de mi palabra con esas personas que no me conocen. Dios dijo que nosotros, ¿no dijo el Señor que nosotros somos la luz del mundo? ¿O somos la luz de la iglesia? ¿De dónde somos luz? Entonces aquí el día domingo brillamos bien bonitos. Se les mira una cara de santos a ustedes desde aquí. Pero el asunto está que Dios nos mandó a brillar allá afuera, no aquí adentro. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con la obra del ministerio? Mire, yo le dejo un reto. Y es un reto bien fácil y bien sencillo. ¿Usted cree que en un año usted puede duplicarse? ¿Usted cree que en un año una persona más va a estar en este lugar porque usted la trajo? ¿Cuántos creen que son capaces de poder hacer eso? Yo creo que soy capaz, que me voy a duplicar. Yo puedo traer una persona más a esta iglesia en todo un año. Me voy a esforzar, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un vecino, ya sea un familiar, pero una persona más va a estar aquí porque yo sé que yo soy capaz de poder hablarle del Señor. ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? A ver, mantengan su mano levantada porque yo quiero ver quiénes son los que son capaces de poder hacerlo. Honestamente, aunque no levante su mano, todos somos capaces de poder hacerlo. Entonces, si yo soy capaz de poder hacer eso, significa que dentro de un año en esta iglesia ya no cabe la gente en este lugar. Vamos a tener que tener 2 reuniones. Entonces, si nosotros sabemos quién es Dios y nosotros compartimos de la palabra del Señor con esas personas allá afuera, entonces vamos a entender y saber que Dios entonces va a utilizarnos para poder hablar de Jesús con las otras personas. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29 y versículo 13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tienes que saber que tu Dios es un Dios grande, que tu Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros en este día? Levanten su mano los que creen que Dios sigue haciendo milagros. Ese es el Dios al cual nosotros estamos adorando. Entonces dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Entonces este es el año en que Dios quiere que tú tomes la decisión de confiar en Él, porque absolutamente no hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando hay un pueblo que se dedica a hacer lo que es posible, hay un Dios que se dedica a hacer lo que es imposible. Hay una tarea que tú tienes y para que Dios cumpla su tarea está esperando que tú cumplas la tuya. Un ejemplo: cuando Dios resucitó a Lázaro, la gente no podía resucitar a Lázaro, pero ¿sabe qué sí podían hacer? Sí podían quitar la piedra. Entonces Dios le dijo: llévenme. ¿Dónde es? Aquí. Ok, quiten la piedra. ¿Por qué no Jesús dijo: a ver, muévanse, voy a quitar la piedra con los ojos, así, y la piedra se corría, se hacía a un lado? ¿Por qué? Porque los hombres que estaban ahí eran capaces de poder mover esa piedra. Entonces, lo que nos enseña esto es que cuando hay una iglesia que es capaz de hacer lo que es posible, compartir la palabra de Dios con otras personas, vemos un Dios que es capaz de hacer lo imposible. Él hace milagros, Él sana, Él restaura, Él cambia corazones, porque lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces Él y yo somos equipo y juntos sabemos que vamos a llevar la obra de Dios manifiesta donde quiera que nosotros estemos. ¿Crees que lo puedes alcanzar? ¿Crees que lo puedes hacer? Eso es aprender a vernos en ese espejo exactamente como Dios nos ve. Dios es maravilloso, Dios hace milagros. La ciencia muchas veces no lo puede entender, cómo es Dios capaz de hacer cosas tan sobrenaturales como los milagros de la Biblia, ¿verdad? Como esta niña que un día fue a la escuela y tenía que hacer un trabajo de la escuela, y la niña decidió llevar el trabajo. El trabajo que llevó fue la historia de Jonás.
Y cuando el maestro oyó la historia de Jonás, le dijo: niña, eso es imposible, eso no puede suceder. Le dijo: es imposible para usted, pero para Dios no. Dios sí fue capaz de meter a Jonás en el vientre de la ballena, llevarlo a otro lugar, y llegó al otro lugar. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Le dijo la niña: eso no puede suceder. En cuanto entra por la boca de la ballena, el jugo gástrico lo va a destruir y automáticamente se va a morir. Y la niña le dice: no es así, maestro. Humanamente sí es así, pero si lo vemos de la forma que Dios lo ve, Dios es capaz de hacer milagros. Y el maestro le dice: no es así. Entonces la niña le dijo: mire, hagamos una cosa, le dijo. Cuando yo llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás si fue así o no fue así. Y el maestro se rió y le dijo: y si no está en el cielo. Y entonces la niña le dijo: pues entonces ahí le pregunta a usted. Jeremías 32:17. Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y con tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? ¿Pueden repetirlo? Señor, para ti no hay nada imposible. ¿Podrías pensar en lo que le estás pidiendo al Señor? En ese milagro que estás esperando. ¿Podrías pensar en esa sanidad que estás esperando que llegue a tu vida y en este momento decir conmigo: Señor, para ti no hay nada imposible? Créelo, créelo, confiésalo. El soltero que ya le echó el ojo a la muchacha y no se anima a decirlo, diga: Señor, para ti no hay nada imposible. ¿O no hay solteros aquí? ¿Sí hay solteros? ¿Hay solteros en este lugar? Sí hay, qué bueno. ¿Y cuántos se van a animar a decirle a la muchacha: Señor, para ti no hay nada imposible? Hagan como Patti cuando me conoció. Hizo un pacto con Dios, Patti, cuando me conoció. Señor, yo lo voy a evangelizar, le dijo. El alma para ti y el cuerpo para mí, le dijo. Algunos ya cerraron sus ojos, espérense, todavía no oren. Ya casi termino. Número 3. Moisés le dijo: ¿y qué hago si? Y está en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés volvió a preguntar. No, Moisés se parece a muchos de nosotros, es cierto, ¿verdad? Dios nos dice: vas a hacer tal cosa, y ahí estamos poniendo de toda clase de excusas. De toda clase de excusas. ¿Y qué hago si no me creen y no me hacen caso? Porque se seguía viendo en sus propias capacidades. ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Mire este pasaje de Proverbios, qué bonito. 29-25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Qué precioso, ¿verdad? Vale la pena confiar en nuestro Dios. En Juan capítulo 12, versículo 42 y 43 dice: mas sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él. Esto pasa muchas veces con nosotros. Alcanzamos a creer en el Señor, pero no lo confesaban, porque temían que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Qué triste, ¿verdad? Mas sin embargo, las palabras que Pablo decía en Romanos capítulo 1 y versículo 16 son estas: a la verdad no me avergüenzo. Repita conmigo: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No me avergüenzo del evangelio. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Sí. Hay mucha gente buena allá afuera, pero ellos no te van a salvar. El único que va a salvarte es Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo último que dijo Moisés fue: yo nunca. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos: yo nunca lo voy a poder hacer, yo no soy capaz de poder hacerlo. Ahí está en el
capítulo 4 y versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. ¿No les parecen conocidas esas palabras? Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Ese era yo. Yo decía, no, es que yo no nací para predicar. Fíjense que un día, estando en Estados Unidos, yo asistí a una iglesia y fui a estudiar, y después de estar estudiando un tiempo, me dieron la oportunidad de empezar a predicar, para ver si ya había calificado con las clases que yo había recibido. Y mi maestro, que también era mi pastor, me dio el tiempo de pasar y de predicar, y cuando terminé de predicar, mi examen fue este. El resultado de mi examen fue este. Me dijo: tú no sirves para predicar. Tú sigue cantando y sigue tocando la guitarra porque tú eres un adorador. Tú no eres un predicador. Yo ni me sentí ofendido. Les digo, yo siempre andaba huyendo de eso. Y pasó el tiempo y empezamos a congregarnos en una iglesia americana con mi esposa y mis hijos. Les encantaba esa iglesia porque la música era muy preciosa, y allí estuvimos un tiempo en esa iglesia. Pero nosotros teníamos nuestras reuniones en casa con mis hijos. Ahí empezamos a desarrollar los dones y las habilidades de nuestros hijos. Ahí nuestros hijos cantaban, ahí predicaban. Y estando ahí en casa, empezó gente a visitarnos y a tocarnos la puerta de la casa. Y decían: nosotros queremos estudiar con ustedes la Biblia. Llegaban y empezaban a estudiar la Biblia, pero el grupo empezó a crecernos a 30 personas, 40 personas, y nosotros dijimos: ¿y ahora qué hacemos? Yo en mi mente nunca tenía pensado el que nosotros íbamos a empezar una congregación. Eso era lo que yo pensaba, porque yo me miraba en mis propias capacidades y tenía dentro de mí las palabras que un día me dijeron: tú no sirves para predicar. Y Pati está de testiga, yo lo repetía, decía: es que yo no sirvo para predicar. Pero la gente que estaba ahí decía: no, pero a nosotros nos encanta cómo usted enseña la palabra. Y yo les decía: no, miren, estudiemos la Biblia los viernes y el domingo vénganse a la iglesia conmigo. Y entonces me decían ellos: no, a la iglesia no, porque es una iglesia americana y nosotros queremos recibir palabra en español. Pero yo me seguía cerrando a eso. Entonces, un día, estando en la iglesia americana y donde algunas de esas personas me acompañaban, era una iglesia grande, porque muchas veces nos escondemos en las iglesias grandes. Era una iglesia grande y el pastor no iba a predicar ese día. Había un predicador invitado, y ese predicador invitado lo llama al frente para que pase a predicar, y dice: este predicador invitado que está el día de hoy aquí, yo no recuerdo el nombre, venía de Australia, dice: este es un hombre en el cual yo puedo depositar mi vida, dijo el pastor. Es un hombre que en realidad tanto él, y mencionó a otro pastor de Los Ángeles, dijo: en estos dos hombres mi vida y la vida de mi familia yo sé que está segura. Si yo tengo un problema con mi esposa, yo corro con estos hombres y yo los llamo. Si tengo alguna necesidad, yo hablo con ellos. Y en eso dijo estas palabras. Pero estos dos hombres tienen algo en común. Estos dos hombres eran líderes de alabanza de sus congregaciones, y cuando decidieron empezar a predicar, a los dos su pastor les dijo lo mismo: tú no sirves para predicar, tú eres un líder de alabanza. Y yo estaba sentado entre la multitud, escondiéndome entre la multitud, y viene el pastor y señala en dirección a donde yo estaba y dice estas palabras: y si a ti un día te dijeron, y obviamente pues todos los que iban conmigo me evidenciaron, ¿verdad? Todos me voltean a ver. Y si a ti un día te dijeron: tú no sirves para predicar, tú eres un líder de alabanza, yo te digo en esta mañana: es tiempo de que empieces, porque yo te voy a usar de una manera a la cual tú ni te imaginas que tú puedes hacerlo. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos que dejar de vernos en nuestras propias capacidades. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto es algo, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Esta fue la respuesta de Dios, y eso es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana. Que muchas veces te ves en el espejo de la incapacidad y que crees que Dios no puede usarte.
¿Y quién le puso boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, porque yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. ¿Sabes que cuando tú dices no puedo, es que cuando calificas para Dios? Porque en realidad en mis propias capacidades yo no puedo. En mis propias capacidades yo no soy capaz de hacer nada. Pero cuando yo me veo de la manera que Pablo le dijo a los filipenses, entonces yo sí sé capaz que puedo hacerlo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya deja de verte en tus capacidades. Ya deja de verte como otros te vieron. Cuando te veas en ese espejo, empieza a verte como Dios te ve. Porque Dios tiene planes para ti. Y los planes de Dios para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios está obrando en este momento en tus inseguridades. Dios está obrando en este momento en esa situación que te tocó vivir.